Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio nuevamente de estudio bíblico de la Primera Iglesia Presbiteriana de Barranquilla, que te recibe de brazos abiertos. Gracias por continuar con nosotros, por mantener ese entusiasmo de estudiar, de seguir profundizando en algunos conceptos propios de la teología del Nuevo Testamento. Te recuerdo, estamos estudiando precisamente la teología del Nuevo Testamento, haciendo una introducción a algunos conceptos básicos del pensamiento teológico que encontramos en los libros del Nuevo Testamento. Y en esta ocasión estamos de manera específica estudiando la teología de los primeros 3 evangelios, o lo que llamamos evangelios sinópticos. Hemos hecho un recuento por algunos de estos conceptos y el miércoles pasado entrábamos en el tema propiamente del concepto de salvación. Hacíamos un recuento muy rápido, muy somero de lo que significaba salvación, de lo que significaba este concepto en el Antiguo Testamento. Ahora propiamente, ya en la tarde-noche de hoy, vamos a entrar a mirar de manera puntual qué es la salvación en los textos del Nuevo Testamento, y vamos a estar, como ya lo dije, muy concentrados, enfocados en el tema de los evangelios sinópticos, que dicen Marcos, Mateo y Lucas acerca de el concepto de salvación. Y esto es muy importante, haciendo un recuento de lo que habíamos mencionado hace 8 días. Cabe resaltar que terminábamos diciendo que la salvación en el Antiguo Testamento tenía que ver directamente con acción de Dios a favor de la humanidad. La acción de Dios, todas las cosas que fueran acciones de Dios a favor de la humanidad se contaban como salvación. Cabían aquí dentro de este concepto salvación de una enfermedad, curación de una enfermedad, salvación de un problema, librarse de pronto de un accidente, tener una buena negociación y salir en términos de paz. Cosas como estas que parecen ser muy sencillas, las decíamos hace 8 días, que parecen ser muy mundanas, entre comillas, son las cosas que el Antiguo Testamento mencionaba como el espacio donde Dios salvaba, donde Dios aparecía salvando. Entonces, terminábamos diciendo hace 8 días que la acción salvífica de Dios en el Antiguo Testamento tiene mucho que ver con las cosas sencillas, comunes y corrientes de nuestro diario vivir. Ahora, teniendo ese telón de fondo, terminábamos también mencionando que al ser la salvación, esos procesos, ese proceso mediante el cual Dios actúa en la historia a favor del ser humano, entonces eso se va a dar en 3 espacios diferentes: pasado, presente y futuro. Y decíamos que entonces la salvación, al ser la acción de Dios a favor de la humanidad durante toda la historia, va a ser un proceso que no es estático, sino que es un proceso dinámico que se va a dar en pasado, en presente y en futuro. Esto lo mencionábamos hace 8 días y quería hacer un poco esta pequeña introducción, este recuento, para que podamos entrar ya a ver propiamente cómo vemos o cómo nos lo muestra el Nuevo Testamento ese concepto de salvación. Y tenemos que empezar a decir que obviamente la salvación en el Nuevo Testamento va a encontrar unas palabras, de manera específica una en particular, que es la palabra soteria, que viene de soter, ¿no? del Salvador. Esta palabra en el Nuevo Testamento y en el contexto griego va a connotar no solamente el hecho de la acción de Dios salvando a la humanidad, sino también del bienestar de Dios para todos los seres humanos, haciendo eco de lo que habíamos estudiado hace 8 días con el concepto de salvación en el Antiguo Testamento. Entonces, esta expresión griega, esta palabra griega,
va a hablar del bienestar corporal, que corresponde al estar bien, al tener paz, tranquilidad, al tener la barriguita llena, al tener justicia, al tener equidad, al tener por lo menos dignidad de vida, eso por un lado, pero también va a designar el estado anímico espiritual de la persona. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que no solamente se trata de que estés bien físicamente, sino que también espiritualmente y sentimentalmente tú te encuentres bien. Entonces, el concepto, la palabra soteria va a connotar esto, ¿no? La palabra que se traduce al español como salvación va a significar no solamente un bienestar físico, sino un bienestar sentimental y un bienestar espiritual. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque cuando nosotros hablamos de salvación, quizás en la historia de la iglesia cristiana, mayormente hemos hablado de la salvación como un proceso netamente espiritual, como el proceso mediante el cual Dios salva el alma y todo está bien. No importa, tú puedes tranquilamente estar sufriendo, estar dolido, estar llorando, tener hambre, pero no importa. Ahora confía en Dios, ten fe en Dios, que Él te va a salvar. Lo importante es que salves el alma. Y ya hablábamos de esto en la clase pasada, que esto tiene que ver más con la filosofía platónica que propiamente con el concepto bíblico, con lo que la Biblia nos enseña acerca del concepto de salvación. Y como estamos en estudio bíblico, entonces tenemos que concentrarnos en lo que la Biblia menciona. Desde el Antiguo Testamento va a venir la idea de que la salvación se da no solamente en lo espiritual, en el plano espiritual, sino que se da en lo físico, en lo material, y que son en cosas que para nosotros son muy comunes. El Nuevo Testamento va a repetir lo mismo, ¿no? El Nuevo Testamento va a hablar directamente de este tipo de cosas también. Va a hablar de que la salvación es bienestar físico, bienestar sentimental, bienestar espiritual. Y esto está contenido en el término soteria, en el término salvación. Ahora, hablábamos nosotros también de que no solamente la salvación debemos entenderla como la acción de Dios a favor de la humanidad, donde el ser humano puede estar bien física, emocional y espiritualmente, sino que esta salvación se va a dar en unos espacios temporales, podríamos decirle así, en unos espacios temporales, y que es necesario que tú y yo comprendamos que el proceso salvífico de Dios, óigase bien lo que estoy diciendo, proceso salvífico de Dios, no es un acto mágico único, homogéneo, sino que es un proceso. Este proceso se va a dar en pasado, en presente y en futuro. Vamos a ir un poquito más para allá. Al hablar de salvación, estamos hablando de que es el acto divino por excelencia. O sea, el término soteria en el Nuevo Testamento nos va a decir que todo el bienestar físico, emocional y espiritual que el ser humano tenga es una acción de Dios, es un acto divino, que por excelencia el autor de ese acto es Dios. Entonces, esta acción de Dios, esta acción salvífica de Dios a favor de nosotros se va a dar en pasado, en presente y en futuro. Abarca no solamente la totalidad del ser humano, sino la totalidad de la historia de la humanidad. Es importante mencionar esto. Repito, el concepto de salvación no abarca solamente la totalidad del ser humano en su bienestar físico, emocional y espiritual, sino que abarca la totalidad de la historia de la humanidad, hablando en pasado, en presente y en futuro. O sea, en términos cronológicos, la salvación nos va a estar acompañando durante toda la historia y en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, hablar de salvación en el Nuevo Testamento
para poder comprenderla desde esta perspectiva que estamos presentando, que es la perspectiva de la salvación como acto de Dios por excelencia a favor del ser humano en el pasado, en el presente y en el futuro, entonces nos vamos a tener que adentrar en otros conceptos que de manera específica el Nuevo Testamento nos va a enseñar. Y el primer concepto de ellos, ustedes lo van a encontrar tranquilamente, es que cuando el Nuevo Testamento habla de salvación, no solamente va a hablar del término soteria o del soter como salvador, no, sino que va a hablar de la redención, ¿sí? Con el término litroten en griego, va a hablar de la salud y va a hablar de la liberación. Entonces, lo que les quiero proponer es que podamos estudiar el concepto de salvación en el Nuevo Testamento desde desglosar el término redención, el término salud y el término liberación. Y cuando hagamos esto nos vamos a dar cuenta de algo, que estos términos que también hablan de salvación, el término redención, el término salud y el término liberación, nos vamos a dar cuenta de algo bello, que la redención va a hablar de un aspecto de la salvación en pasado, la salud en presente y la liberación en futuro, dándonos así a nosotros la posibilidad de estudiar la salvación, la soteria en el Nuevo Testamento desde una perspectiva cronológica, de pasado, presente y futuro, como redención, salud y liberación. Entonces, vamos a estudiar, repito, para que lo tengamos claro, el concepto de salvación en el Nuevo Testamento desde la perspectiva de los términos que utiliza el Nuevo Testamento para referirse a ella. El término redención, salud y liberación. La redención como un aspecto pasado de la salvación, la salud como un aspecto presente y la liberación como un aspecto futuro. Entonces abarcaremos la totalidad de lo que ya hemos mencionado de lo que es la salvación desde la perspectiva de pasado, presente y futuro con los términos redención, salud y liberación. ¿Estamos? Entonces, vamos a avanzar al respecto. Primero que todo, entonces vamos a echar un vistazo somero al Antiguo Testamento con el primer término, para poder empezar a comprender la realidad de la salvación en el Nuevo Testamento. Arranquemos entonces por el concepto de redención, que podríamos decirlo aquí también en otras palabras, el concepto de redimir, de rescatar. En el Antiguo Testamento, la palabra que se utiliza para este concepto, el concepto de rescate, de redención, es la palabra Gaal. Esta palabra es bien bella. ¿Por qué? Porque hay toda una teología, hay toda una construcción incluso de sociedad, de pautas morales y éticas del Antiguo Testamento que están alrededor del significado del Gaal. Para los estudiosos de la Biblia va a ser muy fácil distinguir en este aspecto el término de la teología del Goel o la teología del goelazgo, el Goel como aquel que libera, que rescata, ¿no? Y el goelazgo como esa ley que va a permitir que podamos rescatar, que podamos redimir aquello que al parecer ya estaba perdido. Esto es muy común que los estudiosos, sobre todo del Antiguo Testamento, tengan en cuenta este concepto y que sepan de qué se trata esto del Goel y del goelazgo. Vamos a ver un poquito acerca de eso. Como el tema no es Antiguo Testamento, no me voy a detener ahí. Me encantaría, porque es un tema muy bello y me parece fascinante, pero vamos a dedicarnos al tema en el Nuevo Testamento. Sin embargo, démosle una repasadita pequeñita, ¿no? Término Gaal, redimir.
significa rescatar eso que ya creíamos que estaba perdido. ¿Sí? Como cuando tú vas a una casa de empeño y empeñas algo porque tienes necesidad, vas, lo metes allá y pasa el tiempo, no pudiste conseguir el dinero para volver a sacar ese artefacto de esta casa de empeño y lo das por perdido y dices, bueno, ya me sirvió en su momento, pero te das como al dolor y dices, bueno, ya no puedo hacer nada, ya perdí este artefacto que en cierto momento empeñé. Pero llega un amigo tuyo y te dice, hombre, ve, aquí está este dinero, ve y rescata, ¿no? Ve y vuelve a redimir ese artículo que habías empeñado. Y tú te vas contento, pagas el dinero y vuelves a obtener lo que ya dabas por perdido. Más o menos de esto se trata el tema del término Goel en el Antiguo Testamento, ¿no? Es comprar, adquirir, porque va a tener un significado de compra también, de pagar por algo que ya dábamos por perdido. Entonces, redención o redimir, el término Gaal en el Antiguo Testamento nos va a hablar de que cuando hay una acción mediante la cual yo rescato algo, yo compro algo, pago el precio por ese algo que había caído de pronto en otras manos, que ahora tiene otro dueño, o que se había ya prácticamente dado por perdido. Y que ese proceso es para que ese artefacto, esa cosa que ya dábamos por perdida, vuelva a manos de su dueño original. A esto se le va a llamar la ley del Goel, de aquel que rescata. Tranquilamente podemos ver esto en Génesis 48:16, Éxodo 21:30, Levítico. Hay una cantidad de textos en la ley, sobre todo en el Éxodo, en Números y en Levítico, que nos va a mencionar cuál es el proceso para rescatar algo. Todo esto lo vamos a ver en los textos del Antiguo Testamento y, como lo decía, de manera muy abundante en la ley, en el Pentateuco. Y es importante comprender esto. ¿Por qué? Porque el trasfondo del concepto de redención, que es un concepto paralelo con el de salvación, nos va a hablar que la salvación se da también como un proceso de rescate. Un rescate de parte de Dios, ya lo mencionábamos, soteria habla de una acción por excelencia divina, y que ese rescate por parte de Dios nos va a devolver de una u otra forma a nuestro estado original, nos va a devolver a nuestro dueño original. Ciertamente hablar de Goel, hablar de el término Gaal, que es redimir, y del Goel, el que rescata, el que redime, es hablar de esa parte de la salvación mediante la cual Dios nos rescata, nos vuelve a tomar, paga el precio por nosotros para que volvamos a ser de nuestro original dueño. Y qué bello poder empezar a ver la redención desde este punto de vista, porque estos conceptos se van a relacionar de manera directa. Cuando el Nuevo Testamento menciona que Jesús ha venido en rescate de muchos, está haciendo eco de este término hebreo, del término hebreo Gaal. Y cuando el Nuevo Testamento menciona a Jesús como el Redentor, como el Litroten, está haciendo eco del Goel, del que rescata, del que paga el precio. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta para poder comprender mejor cómo es el proceso de salvación. O sea, cómo es ese proceso mediante el cual Dios obra a favor de la humanidad. Ustedes tienen acá algunos versículos que les he puesto ahí del Antiguo Testamento que mencionan de manera directa el concepto de Gaal.
de la redención y del Goel. Muy bien, este mismo significado, como lo estábamos diciendo, es acoplado, engranado con el concepto de salvación, porque quien redime, va a mostrar el Antiguo Testamento que quien redime por completo es Dios. La acción de Dios es verdaderamente la acción redentora, porque algunos de las leyes, de los mandamientos acerca de la ley del Goel, o el rescatar eso que se había perdido, lo podía hacer yo mismo. O sea, yo puedo, si yo, por ejemplo, como lo va a decir tranquilamente Éxodo, si yo hago que el buey de un vecino se muera, o lo atropello, o lo mato por accidente, pues yo tengo que reponer, ¿no?, ese buey, rescatar esa vida pagando, ¿sí? Que el término Gaal no lo va a dejar ver así en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ya con el desarrollo del pensamiento teológico del Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta que ese concepto de rescatar, de pagar eso, pagar por eso que ya se había perdido, para rescatarlo, que vuelva al dueño original, se va a ir acomodando también a la acción de Dios. Entonces vamos a ver tranquilamente en Éxodo 6, capítulo 6, Éxodo 15, Éxodo 6, 6, Éxodo 15, 1, Salmo 77, 15, y así sucesivamente, con los versículos que les estoy poniendo aquí, que Dios mismo en el Antiguo Testamento es el que rescata. O sea, en última, Dios es el Goel. Aunque los hombres podamos rescatar, aunque la humanidad pueda rescatar, aunque tengamos que cumplir esas leyes del goelazgo y que seamos de cierta manera los Goel en algunas situaciones, la Biblia va a mostrar que el Goel por excelencia, y que el que realmente rescata y redime en última instancia, es Dios. Se me viene a la mente, por ejemplo, el texto de Ruth, donde a ella prácticamente le hacen, se cumple en ella esta ley del goelazgo, y tiene que venir Booz, a rescatarla, a redimirla, haciendo cumplir esto, ¿no? En últimas, el Antiguo Testamento nos va a enseñar que es Dios el Goel por excelencia, que es Dios el redentor por excelencia, que es Dios el que redime, el que rescata. Ya para el tiempo de los profetas, específicamente en Isaías, cuando ya se va vislumbrando todo, hemos hablado mucho aquí en las clases anteriores acerca del tema de la apocalíptica judía, del judaísmo del segundo templo, de todo ese imaginario que el pueblo judío tenía con respecto a la salvación, a la intervención de Dios en su historia para restaurarles completamente. Ya hemos hablado de esto en clases anteriores. Con los profetas, en especial con Isaías, nos vamos a dar cuenta de que ese concepto de el Salvador, el Goel, va a tomar una fuerza de manera muy, muy fuerte, perdonen la redundancia, ¿no? Acerca de el futuro. En otras palabras, el Goel, que puede rescatar en el presente, ¿sí?, va a tomar mucha fuerza en la imagen de Dios como Goel, va a tomar mucha fuerza hacia futuro. Dios va a hacer, ¿sí? Dios va a liberar, Dios va a redimir. Lo dirían algunos de forma escatológica, hacia el futuro. Y aquí hay algunos versículos que les estoy poniendo con respecto a este tema. Entonces, ver a Dios como el principal actor en este proceso de salvación, en el proceso salvífico, y verlo como el que rescata eso que ya se había perdido,
y verlo como el que va a rescatar hacia futuro, haciendo eco en estos textos de Isaías, haciendo eco del futuro, de la esperanza, de la restauración completa. Dios es el que va a rescatar, Dios es el que va a redimir por completo al pueblo de Israel. Verlo de esta manera es poder empezar a comprender que en el Nuevo Testamento lo que vamos a ver con el concepto de salvación tiene mucha relación y tiene mucho de lo que el Antiguo Testamento ya venía diciendo acerca de la salvación. Yo lo he repetido cantidad de veces. Nosotros no podemos comprender la teología del Nuevo Testamento sin darle por lo menos una leída concienzuda, diría uno de mis profesores, una leída consciente al Antiguo Testamento, porque todos quienes redactan el Nuevo Testamento eran judíos, bueno, a excepción de algunos, pero están hablando de tradiciones judías, están hablando en conceptos judíos, están hablando muchos de ellos para comunidades judías. Entonces, desconocer el aspecto de la identidad teológica del Antiguo Testamento para comprender el Nuevo es una desfachatez, no podemos hacer eso. Tenemos entonces, para poder comprender a profundidad, de manera un poco más acertada, lo que el Nuevo Testamento menciona en algunos de sus conceptos teológicos, hay que echar en mano del Antiguo Testamento. Por esta razón es que estamos ahora viendo el tema de el Gaal, ¿no? Este Goel, el proceso de la redención, del que rescata en el Antiguo Testamento. Dada obviamente la limitante de tiempo que tenemos con los estudios bíblicos, pues no nos detenemos a leer cada uno de los versículos, pero a ustedes les queda aquí para que los apunten y vayan tomando nota y puedan revisarlos después con esta imagen de fondo, ¿no? Con el tema de que en el Antiguo Testamento Dios era el que rescataba y que va a tornar fuerza ya en el mundo profético, sobre todo en Isaías, la figura de ese Dios como Goel, de ese Dios que va a rescatar a futuro, que va a rescatar en una instancia futura. Y obviamente esto era obvio que sucediera, sobre todo en este aspecto de la teología del judaísmo del Segundo Templo, que es una teología que se va formando a partir de ese retorno del exilio, en el cual el pueblo de Israel estaba ya prácticamente sin identidad y les tocó reinventarse nuevamente, y en ese proceso de reinvención, de reconstrucción, no solamente de sus ciudades, sino de su religión, de su identidad, de su raza, van a hacer cosas buenas, van a hacer cosas malas, pero una de estas cosas buenas que hicieron fue empezar a vislumbrar hacia futuro la acción de Dios a favor de ellos como pueblo, como nación. Y dentro de esto van a aparecer textos hermosísimos como el que estamos mencionando de el profeta Isaías, donde la esperanza futura, la esperanza de la intervención de Dios va a recaer en el Emanuel, va a recaer en el siervo sufriente, como le llamamos, va a recaer en esa figura del ungido de Dios, que va a traer esa redención y que va a rescatar, ¿no?, al pueblo del estado en el que estaba en ese momento. Esto es importante. ¿Por qué? Porque viene y entra el tiempo del Nuevo Testamento y todavía el pueblo judío tenía la expectativa de ese Goel, de ese Dios como el que rescatará. Y es ahí donde se va, este aspecto de la teología del Antiguo Testamento es el caldo de cultivo para esas figuras apocalípticas, esas figuras escatológicas en las cuales va a haber un enfrentamiento entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien, y Dios va a salir como victorioso en esta lucha, y va a rescatar, va a redimir, va a comprar de nuevo
va a devolver a su dueño original, al pueblo de Israel. Esto en sentido figurado para decir que va a restablecer política, económica, espiritualmente, socialmente a la nación israelita. Todo esto se va a dar antes de que entremos al Nuevo Testamento. Ese caldo de cultivo que va a dar la imagen del Mesías macabeo, la imagen del Mesías político, la imagen del Hijo del Hombre y sobre todo esa expectación de Dios rescatando, de Dios como Goel. Lo pueden leer tranquilamente en estos versículos. Ahora, entonces es importante detenernos a empezar a vislumbrar, a concretar, ¿no?, el tema de la redención como salvación. O volteemos el concepto, que puede ser de esta mejor manera: la salvación como redención. El proceso salvífico de Dios no es un proceso estático. O sea, hermano y hermana, la salvación no es un acto homogéneo, único y sin precedente en la vida del ser humano. La salvación, según lo que hemos venido estudiando, es un proceso dinámico, no un acto único y homogéneo, sino un proceso dinámico, un proceso en el cual Dios empieza a actuar en beneficio de todos nosotros. Un proceso mediante el cual Dios interviene a favor de la humanidad. Lo decíamos en la clase pasada: Dios salvó, Dios salva y Dios salvará. No es posible entender la salvación única y exclusivamente, ni siquiera en el Nuevo Testamento. Ni siquiera en el Nuevo Testamento, el tratar de comprender que la salvación es un momento en el cual yo confieso al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, me arrepiento de mis pecados, abro mi corazón y le acepto como dueño de mi vida. No. O la famosa, o como decimos nosotros, la oración de fe. Y que ahí en ese momento Dios ya me salvó y que ya, ahí pasó, como por arte de magia. No. Esto sería ciertamente desconocer por completo lo que la Biblia nos está mencionando acerca de qué es la salvación. Entonces, en términos de redención, en términos de Gaal, en términos del Redentor, del Goel, la salvación es un proceso de rescate, es un proceso de compra, es un proceso de volver a adquirir, volver a tener eso que no debió haberse movido del lugar en donde estaba. Es volver a adquirir lo que era mío, ¿no? Y en este caso, haciendo el símbolo, lo que era de Dios desde un principio. Rescatar eso que estaba perdido. Entender la salvación como ese proceso de rescate, estudiando el concepto de redención, es poder darnos cuenta que directamente Dios ha estado salvando a la humanidad desde el pasado, la está salvando en el presente y la va a salvar a futuro. Es darnos cuenta también que ciertamente estamos en un estado que no es el apropiado. Estamos en una situación que no es nuestro estado original o como deberíamos estar, sino que parece ser, nos lo deja ver el término redención, la salvación como redención, parece ser que nosotros estamos ya perdidos, estamos empeñados, estamos en un estado que no le pertenecemos a nuestro dueño original, que no hacemos parte de lo que es de Él, sino que estamos alejados, que estamos
como sin esperanza. De esto habla el término de redención. Y obviamente para nosotros, sin querer ser muy teológico en este aspecto, porque estamos en estudio bíblico como tal, aunque estamos estudiando la teología, ¿no?, del Nuevo Testamento, pero sin querer volverme muy filosófico y teológico en este apartado, tengo que decirlo de esta manera. Ciertamente la Biblia nos menciona que tú y yo estamos en una condición alejados de Dios, separados completamente de Dios, y que estamos ciertamente cautivos por el pecado. Es ahí donde cobra sentido la imagen del Goel en el Antiguo Testamento y la imagen del Litroten en el Nuevo Testamento. Goel, el que rescata en el Antiguo Testamento; Litroten, el que rescata, el que redime en el Nuevo Testamento. Es ahí donde cobra sentido esa acción de Dios como el rescatador, el redentor, el que viene a rescatarnos de la situación, de la condición en la que nosotros estamos. Es Dios mismo, nos lo va a dejar ver el Antiguo Testamento y nos lo va a empezar a mostrar el Nuevo Testamento. Es Dios mismo el que viene a rescatar, es Dios mismo el que viene a volver a comprar, a tomar aquello que era de Él. ¿Sí? Y esto nos está hablando de que ciertamente cuando no somos salvos, cuando el proceso de salvación no se da, es porque no estamos en las manos de Dios, no estamos en el estado en que Dios quiere que estemos, sino que estamos en un estado completamente apartado de Él, y es ahí donde Dios tiene que intervenir como Goel, como Litroten, como redentor, rescatador, a volver a adquirirnos. Y esto es bello porque empiezan a aparecer y empiezan a cobrar sentido todos esos versículos que nos hablan de la condición en la que nosotros estamos. Pablo va a hacer una disertación bellísima acerca de eso en la carta a los Romanos, cómo nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él viene y nos rescata, nos redime, cómo nuestra condición nos ha apartado completamente de Dios. No hay justo ni siquiera uno, no hay nadie que haga el bien, pero con todo y eso Él viene y nos rescata. Cómo somos esclavos del pecado y cómo ciertamente la ley nos ha mostrado que estamos siendo esclavizados por el pecado, pero que entonces viene Jesús y nos libera, nos da libertad de ese pecado para que nosotros seamos ahora esclavos de Él, ya no del pecado, sino esclavos de Cristo. Es ahí donde empiezan estos versículos a cobrar sentido, en entender que la salvación es un proceso de rescate. Es un proceso de rescate de algo que estaba perdido. O sea que ciertamente nosotros estamos perdidos y necesitamos ser rescatados. De eso hace eco todo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Toda la historia de la salvación es ese accionar de Dios a favor de la humanidad. Una humanidad perdida, una humanidad que está alejada de Dios, una humanidad que está en manos del pecado, por decirlo de esta manera, y a la cual Dios tiene que venir y rescatarla, redimirla. Entonces la salvación como intervención de Dios a favor nuestro va a cobrar sentido por completo en la medida que la podamos ver no como un aspecto único, homogéneo, instantáneo, sino como un proceso dinámico, vivo, que fue, que es y que será. Y es aquí donde me voy a detener en esta última parte de este estudio bíblico. Hablar de redención como el aspecto pasado de la salvación.
Y usted me preguntará, ¿cómo así, pastor? Se rescata algo que estaba perdido, se recupera ese algo que estaba perdido. Y de esto habla redención, pero el Nuevo Testamento nos va a hablar de que esta redención se efectuó para ti y para mí en la cruz del Calvario. Y esto es importante. Quiere decir que este proceso redentor, este proceso de rescate, ya se dio. Repito, ya se dio. En otras palabras, la acción de Dios para rescatar la humanidad ya fue dada en la cruz del Calvario, ya fue hecha. El pago ya se hizo en la cruz del Calvario. Y entonces, al hablar de que el pago ya se hizo, estamos hablando de que es algo que ya sucedió, que está en el pasado. Por eso la redención, estudiar la salvación como redención, nos va a dar la posibilidad de entenderla como un proceso que se da en el pasado. Ya lo veníamos diciendo, la salvación abarca todas las áreas cronológicas de la historia de la humanidad, su pasado, su presente y su futuro, y abarca todos los aspectos de la humanidad, lo físico, lo emocional, lo espiritual. En ese orden de ideas, cuando empezamos a ver la redención como ese aspecto de la salvación que ya ha sido efectuada en el pasado, podemos comprender mucho mejor cuál es nuestra condición como personas que estamos siendo beneficiarias de la acción salvífica de Dios. Yo no me voy a detener, ustedes saben perfectamente bien que no me voy a detener en los temas sencillos, ¿no?, de la fe cristiana, como es el tema de, bueno, somos pecadores y tenemos que confesar al Señor como nuestro Salvador, porque esto es, digamos, un poquito más, es una primera etapa, ¿no? Y en este aspecto estamos aquí estudiando ya un poco más a profundidad, como lo diría Pablo y como lo diría Pedro también, ¿no?, comiendo un poquito más durito, ¿no?, ya no simplemente la lechita. Entonces, en este aspecto es importante que nos entendamos como personas beneficiarias de la acción salvífica de Dios en el mundo, y que esa acción, ya una parte de esa acción salvífica fue hecha, fue dada, ya fue estipulada y fue hecha en la cruz del Calvario. El Nuevo Testamento nos lo va a mostrar, nos va a decir que Jesús es el litroten, el Goel, esa figura del Goel del Antiguo Testamento la va a venir y la va a encarar Jesús con la palabra griega litroten, que también significa redentor, el rescatador, aquel que rescata, aquel que libera. Y tú lo vas a ver tranquilamente desde el primer evangelio escrito, que fue el evangelio de Marcos, el capítulo 10, versículo 45, va a decir, es que el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Y ahí va a hablar obviamente de la palabra redención, de la palabra de rescatar. Él va a ser el rescatador, vino en rescate de muchos, vino para rescatar a la humanidad. Jesús es el que va a rescatar, y Jesús es el que rescató a la humanidad en la cruz del Calvario. Quiere decir esto lo siguiente, te lo estoy proponiendo de esta manera: la redención es un acto que ya fue hecho, que ya fue dado en la cruz del Calvario. La redención nos habla del aspecto pasado de la salvación, del aspecto que ya ha sido consumado, que ya ha sido entregado a favor de la humanidad.
Lo que nos toca a nosotros hacer de ahora en adelante, al conocer esto, es obviamente aceptar ese acto redentor por medio de la fe y entrar a la vida de Dios, a la vida de salvación que Dios nos está proponiendo. Entonces es puntual que nosotros tengamos que decir hoy que ese acto de redención nos habla del aspecto pasado de la salvación. Es algo que lo vamos a ir viendo en los versículos que vamos a mencionar. Él vino no porque rescatará, sino que Él vino y rescató a muchos en la cruz del Calvario. La teología cristiana ha de entenderse de esta forma para poder avanzar un poquito más en este aspecto. Muchas son las discusiones teológicas que se han tenido al respecto de cómo se da la salvación, por qué se da y para quiénes se da. Y es algo importante poder hacer un paralelo entre lo que se ha pensado teológicamente y lo que la Biblia nos empieza a mostrar, porque una cuestión es que nosotros elaboremos de manera teológica una doctrina y otra cosa es que analicemos bíblica y exegéticamente el texto, la escritura. Y cuando hacemos el acercamiento bíblico exegético al texto nos vamos a dar cuenta que pensar en doctrinas mucho más allá de lo que el término bíblico nos está diciendo, nos va a meter en camisa de 11 varas para poder expresar la totalidad de lo que Dios ha hecho a favor de la humanidad. Déjeme expresarlo de otra manera para que quede un poco más claro. Cuando nosotros hacemos doctrinas, hacemos un proceso teológico de interpretación del texto bíblico y cogemos uno que otro texto bíblico y decimos, bueno, aquí sale la doctrina de la santificación, ¿sí? Y enseñamos a nuestra gente, enseñamos a la iglesia a partir de esa doctrina que ya interpretamos. O sea, enseñamos nuestra interpretación a la iglesia acerca de eso. Y eso ha pasado con todo el proceso teológico de la historia de la iglesia cristiana y de otras religiones del mundo, que hacemos interpretación de los textos y los enseñamos de acuerdo a esa interpretación. Por eso no es raro encontrar iglesias cristianas que tienen un concepto de salvación completamente diferente una de la otra, porque tomamos, aunque se tenga el mismo texto bíblico, tomamos la interpretación que a mí me parece de estos textos y la acomodo acá, y la otra iglesia coge la interpretación que tiene de esos textos, hasta de los mismos, y la enseña a su manera. Y por eso vamos a encontrar que hay gente que va a decir que la salvación es efectuada única y exclusivamente por Dios y que yo no tengo que hacer nada en ese proceso y que soy salvo siempre salvo, ¿no? Y hay otros que van a decir que yo tengo que ganarme la salvación y que si yo no hago algo para salvarme entonces me voy a perder y que prácticamente la salvación va a depender única y exclusivamente de mi fe y del esfuerzo que yo haga para alcanzarla, sacando a Dios del panorama, ¿no? Y entonces van a decir que incluso si tú llegas a la última parte de tu vida y estás agonizando y de pronto en ese último momento de tu vida cometiste un pecado, entonces te vas para el infierno, aunque haya sido bueno todo el resto de tu vida, pero si en el momento en que te mueres cometiste un error, te vas para el infierno. Y los otros van a decir, tú puedes haber sido malo toda tu vida, pero si en el momento en que mueres vas a aceptar al Señor y te arrepientes, entonces te vas para el cielo. Y así sucesivamente vamos a tener una y otra vez conceptos y doctrinas al respecto de
la salvación. Y estamos hablando de la salvación, del concepto de salvación. Yo lo estoy planteando acá, obviamente, como se las estoy presentando, es comprendamos la salvación no solamente como un evento estático por el cual nosotros alcanzamos vida eterna creyendo en Jesús como nuestro Señor y Salvador. No, todo acto, escúcheme bien, que puede ser una herejía, todo acto de Dios a favor de la humanidad es un acto salvífico, ya lo estudiamos en la clase pasada. Todo acto de parte de Dios a favor del rescate del estado en el que está la humanidad es un acto salvífico, es un acto de redención, es un acto por medio del cual nosotros estamos nuevamente volviendo a las manos de nuestro verdadero dueño. Hablar de la salvación como redención es también aceptar que esa salvación ha sido efectuada en el pasado. El proceso de redención, de compra, de rescate de la humanidad fue hecho en la cruz del Calvario. Fue establecido, ya se hizo. Y es un proceso, es algo que nos está diciendo que el proceso de la salvación viene desde allá. E incluso si estudiáramos a profundidad viene desde el Antiguo Testamento, toda la historia de la salvación se viene efectuando, se viene dando en la historia de la humanidad. Es un proceso mediante el cual Dios nos está rescatando de nuestra condición. Si tú quieres pensarlo en términos un poco más prácticos, te lo pondré así. El día de ayer tuve la oportunidad de sentarme a darle gracias a Dios después de una jornada larga de trabajo y de lectura. Y cuando le daba gracias a Dios por todo lo que me había permitido hacer en el día. Yo sé que tú lo haces también. Y en ese momento, cuando le daba gracias a Dios por todas esas cosas que me había permitido hacer en el día, recordaba que ciertamente en el preciso instante en el cual yo estaba orando, dando gracias por lo que hice, Dios estaba obrando a favor mío. Me daba cuenta que Él me estaba diciendo: todo eso que hiciste, yo te cuidé, yo te guardé, yo permití que lo hicieras. El hecho de estar sentado dando gracias a Dios por lo que hice en el día, ya me estaba hablando, ya me estaba recordando que Dios me había salvado. Y que desde antes de la fundación del mundo, esa salvación había sido efectuada, porque ya estaba en la mente de Dios, que se hizo efectiva en el momento en el cual Jesús nos rescata en la cruz del Calvario, y que en el momento en que tú y yo empezamos a ver este estudio bíblico, hace ya aproximadamente 50 minutos, Él nos estaba salvando, Él nos estaba rescatando de la condición en la cual estamos. Ciertamente podemos comprender la salvación como ese acto que Dios estaba haciendo hasta este preciso momento. Dios viene salvándonos. No hay otra forma más bella de poder comprender la profundidad de lo que Dios ya ha hecho en el proceso salvífico que comprender que todo nuestro pasado, y mucho antes de que nosotros pudiésemos existir como personas, que pudiésemos pensar conscientemente como personas acerca de ese proceso salvífico, que mucho antes de eso Él ya estaba salvándonos. No es gratuito entonces que el Nuevo Testamento nos hable de que nosotros hemos sido escogidos en Dios desde antes de la fundación del mundo, de que Dios ha hecho un plan para nosotros desde mucho antes,
que se formase la creación completa. ¿Por qué? Porque para Dios ese proceso salvífico de acción a favor de cada uno de nosotros se está dando durante toda la historia. Y la redención, como el acto de rescate de Dios por la humanidad, ha sido efectuada ya en el pasado. Por eso, estudiar la salvación como redención es empezar a comprender la salvación como un acto que ya empezó. No es, hermano y hermana, que yo solamente soy salvo cuando confieso al Señor. Ciertamente, cuando yo lo confieso, es casi el final del proceso salvífico de Dios, porque Él ya ha venido salvándonos. Desde antes que tú nacieras, se propuso organizar absolutamente todo para que nacieras donde naciste, para que tuvieras los padres que tuviste, para que crecieras en el lugar donde creciste, para que vivieras lo que viviste. Y durante todo ese proceso, Él te ha estado salvando, te ha estado rescatando, te ha estado liberando. La salvación no es un proceso que empieza solo cuando confieso. La salvación es un proceso que viene desde mucho antes. Todo nuestro pasado y todo el pasado de la historia, toda la historia de la humanidad y todo su pasado, ya estaban dentro del plan salvífico de Dios. El Redentor va a venir a recordarnos eso. La redención efectuada en la cruz del Calvario va a venir a recordarnos eso. Tú y yo, después de ese acto redentor de Cristo en la cruz del Calvario, estamos hablando de la salvación. Y si no hubiese sido por ese acto que está en nuestro pasado y que fue efectuado en el pasado, tú y yo no podríamos estar viviendo salvíficamente en estos momentos. Pablo lo va a mencionar, Pedro lo va a mencionar, la carta a los hebreos lo va a mencionar, los evangelios lo van a mencionar. El proceso de rescate de la humanidad se ha venido efectuando desde el pasado. La redención entonces nos va a recordar, hermano y hermana, la salvación como un proceso del pasado, como ese aspecto de la salvación de Dios que se da en el pasado, que se está dando. Bueno, los filósofos me regañarán si digo esto, pero ciertamente todo lo que estamos diciendo, todo lo que voy diciendo va quedando en el pasado. Y entonces, al ir quedando en el pasado, va quedando en ese proceso salvífico de Dios. Todo lo que hemos vivido va quedando en el pasado. Y ciertamente, en términos prácticos, nosotros vivimos en la tensión entre el pasado y el futuro, porque el presente ya se nos va. Estamos aquí, pero ya, lo acabé de decir y ya no está. Entonces, esa tensión entre el presente, el pasado y el futuro, es lo que de una u otra manera le da sentido a nuestra vida. Por eso hablar de la salvación es hablar también de un proceso en el pasado. Y hablar de la salvación como redención es recordar que nuestra salvación está activa, está dándose desde mucho antes que tú y yo tuviésemos conciencia de ella. Dios está salvando. Todo nuestro pasado nos lo menciona. Todo nuestro pasado nos habla de ese Dios que nos está rescatando de la condición en la que estamos. Es hora también entonces de que podamos comprender eso de mejor manera, de que ese rescate que Dios ha hecho por nosotros es un rescate de la esclavitud. Por eso Dios en la figura de Jesús es el Redentor, aquel que nos ha rescatado de la muerte
aquel que nos ha sacado de las garras del pecado para darnos vida eterna. Juan capítulo 8, ¿no? Versículos, y con esto termino, 31 al 36. Nos va a mencionar un texto, es un texto bien bonito, que a mí me llama muchísimo la atención cuando uno empieza a leerlo un poquito más a profundidad. Es Jesús conversando, ¿no?, acerca de conocer la verdad, ¿no? Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mí, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es necesario entonces comprender esta salvación como redención. Comprendamos o no cómo se da, por qué se da y a favor de qué se da, nos queda muy complicado hacerlo. Sin embargo, entender que Dios ha venido salvándonos, que Dios ha estado rescatando a la humanidad cada vez más, es poder abrazar con mucha más gratitud, con mucha más fe y esperanza ese proceso salvífico de Dios para nuestras vidas. Tú y yo hemos estado siendo salvos. Tú y yo hemos estado siendo rescatados. Dios ha dispuesto todo en nuestra vida para que seamos salvos. Y entender la salvación como redención camina por ahí. Esperemos entonces que ya para dentro de 8 días vamos a profundizar más en este concepto nuevamente. Nos quedó faltando un pedazo más de la salvación como redención, que lo vamos a ver dentro de 8 días con la ayuda de Dios. Ya el tiempo se nos ha ido por hoy, así que haremos esto. Dentro de 8 días profundizaremos más en la salvación como redención desde el aspecto de el pasado. Esa salvación que ha sido y que está siendo efectuada desde el pasado a favor de nosotros. Muchas gracias por quedarte con nosotros nuevamente. Que Dios te bendiga. Te pedimos que si tienes comentarios, dudas, preguntas, los puedas hacer aquí en la página de la iglesia y en su momento estaremos dando respuestas. Recuerden que estuvo con ustedes el pastor Cristian Gómez, pastor de la Primera Iglesia Presbiteriana de Barranquilla. Esperemos que Dios nos dé el placer de poder encontrarnos nuevamente dentro de 8 días. Que Dios los bendiga.